Hola a todos, yo soy Javier Bachiller, soy reumatólogo y trabajo en el Hospital Ramón y Cajal en el servicio de reumatología. En primer lugar, bienvenidos y voy a exponer una charla cuyo título es Actualización de los tratamientos para la artritis. El objetivo es crear un foro de formación y para ello contamos con dos representantes de Conartritis, Isabel Pérez y Javier Gómez Lobo, que vienen en condición de pacientes y que harán o contribuirán un poquito al debate y a las preguntas después de la presentación. Quiero agradecer a Conartritis y a Pacientes TV el hecho de que hayan organizado este encuentro, este foro, este programa que busca, como digo, formar o ayudar a la formación de los pacientes para que en estas enfermedades crónicas pues, tengan herramientas de autogestión, que es un elemento fundamental en el control de estas enfermedades. Bueno, pues sin más, doy paso a la charla, que en principio serán 30 minutos de charla y posteriormente otros 30 minutos de debate o coloquio con respecto al contenido de la charla. Pues, perfecto. Muy bien, pues como decía, en la charla voy a tratar de hacer una revisión de la actualización de los tratamientos para la artritis. Y en primer lugar, bueno, pues quería recordar que me voy a centrar fundamentalmente en el grupo de pacientes con artritis, que es el grupo más predominante. Los pacientes que tienen artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondiloartritis. Esto supone el 90% aproximadamente de las enfermedades o de los pacientes que tienen artritis crónica. Y antes de entrar al contenido fundamental, que es el tratamiento, voy a hacer una pequeña revisión de lo que es la artritis y los mecanismos fisiopatológicos, el mecanismo por el cual se produce la enfermedad, para así poder entender posteriormente cómo tratamos la enfermedad. Como veis ahí, las artritis crónicas, incluyendo estas tres que he comentado, se caracterizan en primer lugar por inflamación de las articulaciones. Lógicamente son artritis y eso se centra en una inflamación de la articulación. Afectan a múltiples articulaciones a la vez y también afectan o pueden afectar a tendones, ligamentos y otras zonas periarticulares. Son crónicas y es elemento fundamental de este grupo de enfermedades. Es decir, que una vez que se diagnostican, probablemente se mantienen durante toda la vida o muchos años de la vida. Esto realmente condiciona la vida de los pacientes porque una vez que se han diagnosticado probablemente pues van a convivir con la enfermedad para toda la vida. Esto es a veces difícil de entender por parte de la sociedad o incluso de los médicos, pero la cronicidad es un elemento muy importante en el manejo de estas enfermedades. Y por último es el hecho de que tienen una causa autoinmune, o mejor dicho, como decimos ahora, están mediadas por el sistema inmune, porque ahora veréis realmente la causa no es primaria en el sistema inmune, sino que es el sistema inmune el que de alguna forma contribuye o se equivoca a la hora de producir la enfermedad. Bien, para recordar un poco lo que es una articulación, tenéis aquí la imagen de los dos huesos que se unen y hay un tejido en torno a la articulación que es la sinovial y es el tejido que se inflama, es esto que está de color rosáceo y se produce una sinovitis. Esta inflamación, que puede ser similar a la que uno tiene cuando, por ejemplo, se da un golpe en una articulación, en un dedo, que tienes 4 o 5 días el dedo hinchado. Pues un paciente con una artritis crónica tiene el dedo hinchado toda la vida y esa inflamación produce el crecimiento de ese tejido, que es un tejido que acaba destruyendo todos los elementos de la articulación. Acaba produciendo una importante morbilidad, una importante destrucción. Ahora lo veremos. Este es un paciente con artritis, como veis, que tiene localizadas la inflamación a varios niveles de la mano. Y esto es lo que ocurre cuando se abre una articulación inflamada. Ese tejido que se llama es la sinovitis o el panus, es un tejido blando, pero curiosamente va atacando y destruyendo todos los elementos propios de la articulación. Destruye los ligamentos, destruye el cartílago articular, destruye los tendones y es capaz de destruir y comerse el hueso, de forma que destruye completamente toda la articulación y por tanto la función, ¿no? Fijaros, esto es una diapositiva en la que se recogen
año tras año el paso de la imagen radiográfica de un paciente con artritis. Esto es la situación basal en el momento del diagnóstico, que es normal. Fijaros, ya al año esa sinovial que está aquí alrededor ha destruido y se ha comido parte del hueso. A los 2 años, fijaros los agujeros, las erosiones que llamamos los médicos que ha producido a varios niveles, y a los 3 años, fijaros que bueno, pues prácticamente la ha dejado poco funcionante. Esta articulación ya no va a dar marcha atrás nunca. Este es uno de los elementos importantes. La destrucción es irreversible y, por lo tanto, ese elemento es uno de los condicionantes de la actitud terapéutica, de cómo vamos a afrontar el manejo de estas enfermedades. Esto es un paciente con una larga evolución y, por lo tanto, pues destrucción a múltiples niveles. Este paciente, desgraciadamente, tiene una mano que ya no es funcional, ya apenas puede utilizarla, ¿no? Y de igual forma, y centrándonos en otras articulaciones, esto es un paciente con una espondilitis anquilosante, en la que el proceso inflamatorio no acaba en destrucción, sino que acaba en fusión. Los huesos de la espalda se han fusionado, de forma que los pacientes con espondilitis anquilosante o con algunas formas de artritis psoriásica, lo que acaban produciendo, sobre todo a nivel de la espalda, es una fusión de todos los elementos, y de igual forma, si no hay articulación, si no hay movimiento, por lo tanto, pues pierden la funcionalidad. Muy bien, pues esta es iba a ser una diapositiva dinámica, pero no puede ser, entonces os la voy explicando. En esta diapositiva trato de explicar las causas o los mecanismos por el cual se desarrolla una artritis. Y creo que es una de las diapositivas fundamentales, porque nos va a explicar cuál es el mecanismo y, por lo tanto, dónde podemos actuar. Empezamos por este cuadrado de aquí, de arriba a la izquierda, y vemos los elementos que llamamos elementos no modificables. Son elementos fundamentalmente genéticos, factores genéticos que condicionan la aparición de la artritis. Y fijaros, son elementos, como digo, que no se pueden modificar, pero que son muy importantes en el hecho de que una persona desarrolla artritis mientras que otra persona no lo desarrolla. En primer lugar, el sexo. Ciertas enfermedades son más frecuentes en la mujer, por ejemplo, la artritis reumatoide, y otras enfermedades son más frecuentes en el varón, como por ejemplo la espondilitis anquilosante. La historia familiar también es muy importante. Esos factores genéticos se transmiten en la familia, y no es raro que un paciente con una enfermedad reumática, con una artritis, tenga un primo, un tío, un abuelo que tuvo otra enfermedad, o la misma enfermedad, o otra enfermedad, porque los marcadores genéticos se transmiten y facilitan que el sistema inmune pues se equivoque de alguna forma. Pero además de estos factores generales, sí que ya hemos descubierto algunos aspectos más concretos. Por ejemplo, en la artritis reumatoide sabemos que más del 90% de los pacientes tienen unos marcadores genéticos que se heredan, y los heredas de tu padre y de tu madre y los transmites a tus hijos, de forma que hay familias que tienen mayor tendencia de desarrollar artritis. También el HLA-27 es otro marcador que se asocia a espondilitis anquilosante, y el CW6, otro marcador que se asocia a artritis psoriásica. Estos marcadores son los que hay, mucha gente los tiene, pero solo algunos desarrollan las enfermedades. ¿Y por qué ocurre esto? Porque aparte de los factores genéticos, tenemos, y aquí lo pone más abajo, los factores ambientales, que son, digamos, los desencadenantes, los factores externos que contribuyen a que ese marcador genético se active y, por lo tanto, se sufra enfermedad. Y el más importante de todos es el tabaco. El tabaco triplica el riesgo de desarrollar una artritis reumatoide, y duplica o casi triplica también el riesgo de desarrollar artritis psoriásica, espondilitis, lupus y muchas otras enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, el tabaco hoy por hoy es probablemente el factor ambiental con mayor impacto en el desarrollo y además en la edad de las enfermedades de la artritis crónica. También se han descrito infecciones como son el parvovirus, el citomegalovirus, ciertas infecciones en la boca. Ya se han descubierto microorganismos a nivel de la boca que cuando se producen infecciones crónicas de la boca se desarrolla la autoinmunidad y aparecen artritis crónicas, ¿no? Otros factores ambientales es el sobrepeso. Quizá hay menos evidencia, pero sí que se sabe que hay una cierta tendencia a que el sobrepeso condicione la aparición de artritis. Y también la alimentación. De alguna forma, aunque no hay estudios bien diseñados, sí que creemos que en parte la alimentación puede modificar la actividad de una artritis. Quizá este último elemento tiene menos fuerza, porque sabemos que en poblaciones mundiales, los japoneses, los árabes, los americanos, los chinos,
todo el mundo tiene una prevalencia muy parecida. O sea, que no debe ser tan importante la alimentación como otros factores, ¿no? Pero sí que parece que cuando se ha desarrollado la enfermedad, el enfermo con artritis que tiene una alimentación más sana o menos proinflamatoria, pues tiene una mejor evolución. Estos son, pongo aquí a la izquierda, los elementos fundamentales y son los que activan el sistema inmune. Antes comentaba que la enfermedad, la artritis es una enfermedad inmunomediada. Realmente lo que hace el sistema es que se activa y el sistema inmune se equivoca y reconoce como partes del organismo, lo reconoce como si fuera extraño y por lo tanto ataca a la articulación. En concreto reconoce elementos de la sinovial, en la artritis reumatoide, o elementos de la entesis, que es la zona donde se une el tendón con la articulación. Eso lo reconoce como extraño en la espondilitis anquilosante. Y en la artritis psoriásica también algo parecido. De forma que es el sistema inmune el que produce el daño final, la inflamación articular que veis aquí, ¿vale? Es un daño inmunomediado. El propio organismo se equivoca y produce la inflamación. Bien, pues este es el mecanismo fundamental de desarrollo de la artritis y en estos tres elementos es donde vamos a centrar el tratamiento. En controlar la inflamación articular, en controlar los factores ambientales y en controlar o modificar o inmunomodular, que llamamos, el sistema inmune, ¿vale? Pasamos ya, una vez que hemos entendido un poquito la fisiopatología de la enfermedad, pasamos al tratamiento. Y de forma rápida, voy a tocar estos temas, dónde debemos tratar a los pacientes con artritis reumatoide, dónde se deben tratar, cuándo y con qué. Empezamos por dónde. Y bueno, pues en este sentido, claramente ha habido un avance muy importante en los últimos años, de forma que voy al aspecto central. Hoy por hoy, cualquier paciente con artritis debe ser tratado en una unidad o en un servicio de reumatología. Ahora veréis la complejidad del tratamiento y la importancia de tener en cuenta ciertos elementos que es imposible que alguien que no esté formado en reumatología, que alguien que no sea experto en reumatología, sea capaz de manejar este tipo de pacientes. Y lo digo también un poco con el punto de vista del reumatólogo, pues igual que yo no me atrevo a tratar una psoriasis, sin más, no una artritis psoriásica, sino una psoriasis o una enfermedad inflamatoria intestinal, otras enfermedades parecidas en las que los tratamientos son parecidos a los que yo utilizo. Pero creo que la estrategia de ataque a un paciente con artritis probablemente solo la sabe llevar bien un reumatólogo. En segundo lugar, lo pongo aquí arriba, en el sistema sanitario público o privado, en principio igual, pero voy a hablar mejor del sistema sanitario público porque, y ahora lo explicaré, probablemente hay muchas más opciones terapéuticas. Es decir, desgraciadamente en el sistema privado no cubre todas las opciones de los fármacos, de forma que cuando avanzamos en el tratamiento, muchos de los pacientes tienen que ir al sistema sanitario público, que es el que le da cobertura de todas las opciones, ¿ven? Ojalá cambie en el futuro, pero hoy por hoy es así. Y por último, para atrás, tendríamos en base a guías terapéuticas, de forma que también quiero transmitir que la mayoría de los servicios o unidades de reumatología de España utilizamos las mismas líneas terapéuticas y estamos igualados de alguna forma o alineados, y todos los tratamientos y todas las líneas son muy parecidas, ¿vale? En segundo lugar, ¿cuándo tratar un paciente con artritis? Pues mirar, hace 25 años el manejo de este problema era diferente. Era, bueno, pues el paciente tiene una artritis, empezamos con unos antiinflamatorios, posteriormente, si se pone mal, le damos ya corticoides, que ya eran palabras mayores, después ya le daríamos metotrexato o otros fármacos más potentes, de forma que había una pirámide de tratamiento que retrasaba mucho el inicio de tratamientos fundamentales para la artritis. Hoy por hoy esto ha cambiado, y ha cambiado en base a una evidencia clara. Aquí tenéis la evolución de un paciente con artritis, en concreto con artritis reumatoide, y en verde está la línea en la que se produce la inflamación, los brotes de inflamación y la inflamación que veis ahí, que fluctúa a lo largo de toda la vida. Incluso parece aquí ver que con los años el paciente tiene menos picos de inflamación, ¿no? Es más agresiva al principio. Hay una segunda línea que se solapa en los primeros años con la inflamación, que es la línea de la incapacidad, de la discapacidad funcional, del no poder utilizar las articulaciones tal como lo quiere. De forma que cuando uno tiene artritis al principio, lógicamente tiene mucha inflamación y las manos no funcionan, o la espalda no funciona.
pero luego se va recuperando. ¿Qué pasa? Que con el paso de los tiempos esa discapacidad se va manteniendo y va elevándose, ¿vale? De forma que aunque haya poca inflamación al final, ya ha habido mucho daño y por lo tanto hay mucha discapacidad. Y esa línea de discapacidad se correlaciona perfectamente con la tercera línea, que es la línea de la radiografía, que es el daño, lo que hemos visto antes en las imágenes radiográficas, las erosiones y demás. De forma que cuanto más daño articular, cuanto más erosiones, más incapacidad. Por lo tanto, no debemos tratar solo la inflamación, sino que debemos tratar la inflamación para que no se produzca la incapacidad. Esto es un esquema de lo que es la evolución natural, es un resumen parecido a la diapositiva anterior. Comienzo de los síntomas, y desde el comienzo de los síntomas hasta que empieza a haber erosiones pasan meses, a veces hasta un año, pero normalmente meses. Durante ese tiempo, la enfermedad, si es reversible, si la podemos revertir, no hay daño, no ha pasado nada. Pero a partir de un cierto tiempo, cuando ya empieza a haber erosiones o anquilosis en la espondilitis anquilosante, ya la evolución natural tiende a incapacidad, ya no hay marcha atrás. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Pues tratar, vamos a tratar. Y imaginar si empezamos a tratar tarde, cuando ya tenemos cierta discapacidad. Pues lógicamente podemos curvar o cambiar la curva normal de la evolución de la enfermedad, pero la inclinación de esta línea, la pendiente, no es muy allá, cambiamos un poquito. Si empezamos a tratar antes, logramos lógicamente una mejor evolución, pero lo más importante es que si empezamos a tratar antes de los primeros meses de evolución de una artritis, podemos conseguir que no haya nada o un mínimo daño articular y que la función de las manos, la función de la espalda, la función de los órganos afectados se mantenga íntegra y no haya una discapacidad. Este hecho, este concepto, se ha concretado en un término que se llama ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es el periodo que existe en la artritis reumatoide, y hoy por hoy todavía solo lo tenemos definido en la artritis reumatoide, aunque parece que la artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante son parecidas. Como digo, la ventana de oportunidad es el periodo en el que si empezamos un tratamiento avanzado, y cuando hablamos de tratamientos avanzados son FAMES, fármacos específicos, si empezamos durante esas 10-12 semanas que pongo ahí un tratamiento, podemos evitar que se produzcan las erosiones futuras y el paciente va a tener muy buena progresión. Por lo tanto, hoy por hoy, diagnosticar rápidamente a un paciente con artritis y instaurar un tratamiento específico es prácticamente una emergencia en un paciente con cualquiera de estas enfermedades. ¿Y con qué lo vamos a tratar? Pues pasamos ya al tratamiento puramente o al estudio puramente de los fármacos que vamos a utilizar. Vuelvo a la diapositiva que nos indica los mecanismos y voy a poner la primera parte que en general se le da poca importancia, pero para mí es fundamental, y es el control de los factores ambientales, ¿no? El control de esos factores modificables que contribuyen tanto a la aparición de la enfermedad como, en segundo lugar, a que la enfermedad sea mucho más agresiva. Y empezamos por el tabaco. El tabaco, lo que os decía, claramente se asocia a la aparición de artritis, en artritis reumatoide seguro, y en psoriásica y en espondilitis también duplicando o triplicando el riesgo de aparición. Pero lo más importante, una vez que ha aparecido la artritis, si el paciente sigue fumando, tiene un peor pronóstico. Es decir, si sigue fumando, va a ir mucho peor que si no fumara. Este es un concepto que yo trato de transmitir a mis pacientes, pero probablemente es el elemento por parte del paciente más importante que puede hacer, ¿no? La retirada del tabaco es probablemente lo que más puede hacer para beneficiar su artritis. Además, como pongo ahí un poquito después, que lógicamente el tabaco todo el mundo sabe que tiene problemas cardíacos, se asocia a problemas cardíacos y sobre todo pulmonares, ¿no? Un segundo elemento que el paciente puede modificar es la dieta. En este sentido, os decía antes, no es tan evidente cuál es el tipo de dieta más recomendable, pero en general se recomienda una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, rica en frutas y verduras y pobre en grasas y proteínas animales. Sí que se han definido lo que llamamos la dieta proinflamatoria, que sí que parece que es una dieta sobre todo rica en grasas y proteínas, mientras que la dieta rica en antioxidantes, en verduras, en frutas, en ciertos elementos grasos contenidos en el pescado, pues es una dieta antiinflamatoria. Por lo tanto, puede reducir el componente inflamatorio del propio organismo. El ejercicio, en tercer lugar, también existe una cierta evidencia
del beneficio físico en general para la salud. En los pacientes con artritis es recomendable realizar ejercicio físico suave y constante a diario y adecuado a la edad y a la capacidad física del paciente. En general se recomiendan ejercicios de bajo impacto. Llamamos bajo impacto para las articulaciones, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, saltar, correr, jugar al pádel. Bueno, pues son ejercicios en que sobrecargan las articulaciones. Si uno se encuentra totalmente controlado de su enfermedad, podría hacerlo, ¿no? Pero quizás se busca más ejercicios de menor impacto, sobre todo en las articulaciones de peso, como son las caderas y las rodillas, que serían pues andar, nadar, bicicleta estática, gimnasia de mantenimiento, tai chi, baile. Bueno, hay diferentes actividades. Lo importante es hacerlo aproximadamente unos 3/4 de hora al día y de una forma regular, de una forma habitual, ¿no? Un cuarto elemento es el cuidado dental. Esto es curioso, pero se ha encontrado que ciertas infecciones dentales crónicas, típicamente lo típico una muela con una caries, contribuye al desarrollo de un microorganismo, uno en concreto, que se ha identificado y que es artritogénico, es decir, es capaz de estimular al sistema inmune que se equivoca y, sabiendo que el problema está en la boca, para entendernos, produce una inflamación en las articulaciones. Esto es un elemento fundamental y bueno, pues una de las recomendaciones que hago yo siempre es que se hagan una revisión dental y que chequeen si hay alguna caries o algún problema, porque contribuye o condiciona la cronicidad de la artritis. Otro elemento importante es el estrés. El estrés empeora el dolor. No sabemos muy bien si empeora la artritis, pero sí que empeora la percepción del dolor que produce la artritis. Eso sí que está demostrado en la artritis y en otras enfermedades. Cuando hay estrés, uno nota más el dolor, nota más ciertos problemas. Cuando uno está relajado, en general el organismo tiene capacidad de supresión del dolor y evita que el dolor llegue a la cabeza, ¿vale? Por lo tanto, un correcto descanso nocturno y técnicas de relajación. Y por último, la vacunación, por lo que os decía antes, ¿no? Si en el contexto de una artritis se cruza por medio un virus, una bacteria que estimula el sistema inmune, pues se vuelve a disparar el sistema inmune y por error pues vuelve a disparar contra elementos propios, ¿no? Vuelve a atacar de alguna forma la artritis. Por lo tanto, sí que es recomendable que tanto por la inducción de nuevos brotes de artritis como por riesgo de infecciones graves y por tanto de padecer enfermedades graves en pacientes que están inmunodeprimidos, es importante mantener una adecuada vacunación. Muy bien, en este sentido tengo que decir que la Sociedad Española de Reumatología y otras sociedades científicas lógicamente han lanzado campañas frente al tabaco y esta es la última que lanzó la Asociación Española de la Sociedad Española de Reumatología y bueno, pues hay varias de ellas claramente fomentando la deshabituación. En algunas consultas médicas, a nivel hospitalario, no sé si tanto a nivel de los servicios de reumatología, sí que hay acceso a consultas de deshabituación tabáquico y tiene que formar parte del tratamiento. En concreto, donde yo trabajo, en la Comunidad de Madrid, hay una consulta específica de deshabituación tabáquica a la que el paciente puede ir y en casos de necesidad, pues se utiliza tratamiento psicológico o se utiliza tratamiento farmacológico para quitar la ansiedad, controlar la ansiedad y ayudar a que el paciente retire el hábito. Pasamos ya al tratamiento farmacológico puro, ¿no? a los fármacos. Y en este sentido, bueno, esta diapositiva también iba escalonada, pero os la cuento y vamos empezando de arriba abajo. Tenemos 5 grupos de fármacos que son útiles en los pacientes con artritis. El primero de los grupos son los analgésicos, el grupo más sencillo, paracetamol, tramadol, nolotil. Ahora os explicaré, son fármacos seguros con una eficacia inicial baja-media, ¿vale? No tienen capacidad de modificar la artritis, solo quitan el dolor. El segundo grupo de fármacos son los antiinflamatorios, que tenemos antiinflamatorios generales, el ibuprofeno, el enantium y diclofenaco, y en los últimos 15 años han salido un segundo grupo de fármacos, que son los antiinflamatorios COX-2, que son selectivos, que atacan o bloquean la enzima COX-2, que es la que se inflama donde hay un proceso inflamatorio, donde hay mientras que no ataca o ataca menos al hígado, al estómago y al riñón, que son uno de los efectos secundarios de los antiinflamatorios. El tercer grupo son los corticoides, la prednisona, el urbasón, el deflazacor. Y pongo aquí una raya porque en general estos primeros tratamientos son pautados o pueden ser pautados por el médico de cabecera, quizá los corticoides no frecuentemente, pero no es habitual que los médicos de cabecera crucen esta raya y pauten o puedan pautar tratamientos más potentes.
pero además pongo la raya porque los 3 primeros grupos de tratamiento son tratamientos que no son capaces de modificar la historia natural de la enfermedad. No son fármacos de esos que ponía al principio que son necesarios para reducir la inclinación a la curva de la discapacidad. Por lo tanto, tratar a un paciente con antiinflamatorios y que el paciente diga estoy muy bien es un error, porque realmente o probablemente si hay algo de inflamación que el paciente no percibe, estamos perdiendo esa ventana de oportunidad, ¿vale? Entonces, de los 5 grupos, los 3 primeros podemos tener acceso a través del médico cabecera, pero los últimos 2, que son los más potentes y más específicos, hay que acceder a ellos a través de un servicio de reumatología. El grupo de los FAMES, la palabra FAME significa fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. Y su nombre es bonito, es curioso, porque es el de los fármacos que son capaces de modificar la evolución natural de la enfermedad. Yo a un paciente con artritis reumatoide le puedo dar todos los analgésicos que quiera o todos los antiinflamatorios, que las erosiones van a aparecer sí o sí. Pero si doy FAMES, si doy este tipo de fármacos, voy a frenar la aparición, ¿vale? Por lo tanto, son fármacos que modifican la enfermedad. Y por último está el grupo de tratamientos biológicos y otras terapias dirigidas, que también son fármacos que modifican la evolución, también son FAMES, se llaman FAMES biológicos, los llamamos biológicos y terapias dirigidas, y que son los fármacos que surgieron hace 20 años ahora y que realmente han modificado de una forma importante, han cambiado la evolución y la vida de los pacientes con artritis crónica. Bien, ¿dónde actúan cada uno de estos fármacos? Pues los primeros 3 grupos, los grupos de analgésicos, antiinflamatorios y corticoides, bloquean la inflamación articular, reducen la inflamación articular que ya se ha producido. Tengo el dedo hinchado porque tengo inflamación y con un antiinflamatorio la reduzco, ¿vale? Con un analgésico quito el dolor y con un corticoide también lo reduzco, pero no entro un poquito más atrás, no modifico el sistema inmune, perdón, no modifico el sistema inmune y por lo tanto no modulo el sistema inmune, no retiro anticuerpos, no retiro actividad inflamatoria, solo la apago o cuando ya está el fuego le echo agua y lo apago, ¿vale? Pero lo importante es que no vuelva a surgir el fuego. Bien, en general todo el enfoque del tratamiento de los pacientes con artritis, veis aquí, tiene que tener unas líneas estratégicas y una de ellas es que, como decía antes, estas enfermedades crónicas exigen tratamiento durante muchos, muchos años. No son tratamientos agudos y por lo tanto no son tratamientos fáciles de mantener y la decisión de utilizar un tratamiento debe ser una decisión compartida entre el paciente y el médico. Esto es un elemento fundamental, ¿no? En segundo lugar, hay que iniciar el tratamiento rápidamente desde el inicio de la enfermedad. Recordar que tenemos pues en torno a 3 meses desde el inicio de los síntomas, desde que empieza a doler la mano o la espalda, tenemos unos 3 meses para poner un FAME, ¿vale? No para poner una INE, para poner un FAME. Además, hay que tomar un tratamiento suficiente para el control de la inflamación. En algunos pacientes con una pastilla vale, pero en otros hace falta la combinación de 3 o 4 fármacos para controlar la inflamación. Es decir, hay que dar lo mínimo necesario, pero hay que llegar al nivel en que se controla la inflamación. Y por último, lo que os decía antes, ¿no? Hay que mantener el tratamiento de forma crónica durante muchos, muchos años, pero yo a los pacientes les pido que de visita en visita mantengan el tratamiento hasta la siguiente revisión, que son 4 o 5 meses, que ya es suficiente, ¿no? Muy bien, pues reviso de forma rápida los 5 grupos terapéuticos, lógicamente nos centraremos más en los últimos grupos, voy a apretar un poquito porque me enrolla un poco. Los analgésicos que todos conocemos, paracetamol y tramadol, reducen el dolor, no modifican la enfermedad y son fármacos seguros. Yo le digo a los pacientes que se autoadministren este tipo de tratamiento. Si te duele más, puedes tomar más calmantes. Los antiinflamatorios de los 2 grupos sí que reducen la inflamación y el dolor, pero tienen efectos secundarios a nivel digestivo, renal y cardiovascular y por lo tanto no se pueden mantener durante mucho tiempo. Los corticoides, normalmente, como decía, lo mandan los reumatólogos, aunque también los médicos de atención primaria, son muy potentes frente a la inflamación, se usan a dosis continuas, a dosis bajas y normalmente por debajo de 10 miligramos. A largo plazo sí que tienen efectos importantes, cataratas, diabetes, osteoporosis, fracturas, y a corto plazo son bastante útiles. Pero ahí está siempre el dilema de intentar no utilizarlos de forma crónica e intentar reducirlo. Y por último entramos en el grupo, una vez que hemos revisado los antiinflamatorios y los factores ambientales, entramos en el control o los 2 grupos que modulan o modifican el sistema inmunitario, ¿no? Y en este sentido están los FAMES, fármacos modificadores de la enfermedad, en el que incluimos metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina y sales de oro. Son tratamientos que reducen o modulan la actividad del sistema inmune
para que no ataque a las articulaciones. Los más importantes, y los reviso de forma rápida, son el metotrexato. Es el fármaco clave para el control de la artritis reumatoide y de la artritis psoriásica. Se toma una vez a la semana, entre 3 y 10 miligramos, y se suele añadir Acfol. El metotrexato es un fármaco que viene de la quimioterapia, pero es capaz de frenar la médula sinovial, la médula espinal, la médula donde se producen los linfocitos, y enlentecer la actividad del sistema inmune. Decimos que lo modula, no lo inmunodeprime, pero bueno, se puede considerar un inmunosupresor. Hace que haya menos respuesta frente a un mecanismo externo como una infección, pues retrasa un poquito la respuesta del sistema inmune. Tiene efectos gastrointestinales y exige que cada 3 meses aproximadamente hagamos un estudio de análisis de sangre para controlar los efectos secundarios. No se puede dar en embarazadas. El segundo fármaco es la leflunomida, que el Araba es el nombre comercial, se da una vez al día y se toma o solo o junto con el metotrexato. Necesita un visado de inspección, que a veces lo limita un poco y dificulta el acceso, y también tiene efectos secundarios, se metaboliza también por el hígado y nos hace falta hacer análisis de sangre cada cierto tiempo. No podemos darlo en embarazadas, en pacientes que tengan problemas de hígado, y igual que el metotrexato exige un análisis cada 3 meses. Y pasamos por último al quinto grupo, que son los tratamientos biológicos y tratamientos sintéticos dirigidos. Son tratamientos muy específicos, y ponía aquí una pequeña diapositiva que trataba de diferenciar los dos grupos, ¿no? Los tratamientos biológicos son moléculas grandes, son anticuerpos que van dirigidos frente a interleuquinas, fundamentalmente, que son señales que se lanzan una célula a otra. Son señales activadoras, de forma que una célula que está activada, una célula del sistema inmune, le lanza un mensaje a otra y la activa. Pues si nosotros podemos bloquear ese mensaje mediante un anticuerpo, se produce una reducción de la inflamación. Y las terapias dirigidas son terapias intracelulares que evitan la activación de ciertas señales, ¿no? En general, los tratamientos biológicos son productos utilizados para ciertas enfermedades, muchas reumáticas, inflamatorias de otro tipo y también enfermedades oncológicas, tumorales, que surgen o se elaboran a partir de células o elementos celulares. Por eso se llaman biológicas, y son fármacos que no se pueden sintetizar si no las produce una célula, un ser vivo, ¿vale? Por eso son muy caros, muy complejos y dan problemas de inmunogenicidad. Es decir, que igual que yo no puedo recibir una donación de sangre de un paciente que no sea compatible, pues si ese producto biológico se ha creado una célula que no es parecida a la mía, mi sistema inmune lo va a rechazar, ¿vale? De forma que son moléculas muy grandes, muy complejas, son muy grandes y son proteínas. Si yo las tomo por la boca, se digieren, no valen para nada. Por lo tanto, me las tengo que administrar por vía subcutánea o por vía intravenosa. Esto es el esquema de una inmunoglobulina, y este es un esquema de lo que os decía antes, de cómo funciona. Entre una célula le manda un mensaje a otra célula y la va activando. Y hay mensajes conocidos, por ejemplo los anti-TNF, que a mí me suenan. El TNF se llama factor de necrosis tumoral, y es un mensaje que le manda un macrófago a otra célula y la activa, ¿no? De forma que cuando muchos macrófagos sueltan mucho anti-TNF, muchas células se inflaman y se inflaman todas las articulaciones. Se han creado unos fármacos que estáis aquí viendo, que se llaman anti-TNFs, que bloquean el TNF. Ya esa señal la bloquean de forma que una célula no puede activar a otra. Igual que el anti-TNF, se han creado anti-IL6, anti-IL1, anticoestimulación y muchos mecanismos. De forma rápida, y lo pongo aquí en el lado izquierda, cuando un fármaco acaba en MAP, infliximab, es un fármaco, un anticuerpo. Cuando acaba en CEPT, es un antagonista receptor. Son diferencias. Uno bloquea la proteína, otro bloquea el receptor de la proteína. Y también hay cierta terminología que nos dice si son quiméricos, que vienen habitualmente de células de ratón, o humanizados, o totalmente humanos. Son fármacos dirigidos contra dianas específicas, se administran intravenosas o subcutáneas, son fármacos muy caros, están financiados afortunadamente al 100%, y como inmunomodulan o bajan la respuesta del sistema inmune, pueden aumentar el riesgo de infecciones graves y también de tumores. Este ha sido el desarrollo de los fármacos biológicos en los últimos años, y ahora mismo os pongo aquí, tenemos 14 fármacos biológicos disponibles
para tratar la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante. 14 fármacos biológicos originales. Vale. Están contraindicados en general los tratamientos biológicos en infecciones graves y activas. Si uno tiene una hepatitis B hay que tener cuidado, si hay insuficiencia cardíaca. Hay que descartar infecciones severas como la tuberculosis, porque si yo tengo una tuberculosis latente me puedo poner muy malito. Hay que vacunar frente al neumococo, frente a la hepatitis B. Hay que vacunar anualmente de la gripe y del neumococo. Y si va a haber una operación, una cirugía, hay que retirarlo durante unas semanas para evitar que el acto quirúrgico se infecte, ¿no? Por tanto, son fármacos de un manejo especial. Si aparece fiebre hay que retirarlos, o si aparece un cuadro gripal hay que retirarlos. Y en general os decía antes que las terapias biológicas han supuesto un cambio tremendo en la evolución de la artritis. Tiene un mecanismo muy selectivo y pongo aquí que el coste es muy elevado y hace falta un uso responsable, porque ahora mismo estamos a unos niveles muy altos de utilización de estos fármacos y el impacto sobre los sistemas sanitarios es muy alto. Paso de forma rápida, el infliximab fue el primero que apareció en el 99, el segundo fue el etanercept, el Enbrel, y el tercero fue el Humira. Simplemente deciros que el Humira es uno de los fármacos que más se ha utilizado en reumatología y es el fármaco que más dinero ha producido a la industria farmacéutica en toda la historia de la medicina. Para que veáis el impacto que pueden suponer estos fármacos. Aquí tenéis los 14 fármacos que disponemos ahora mismo, 14 fármacos biológicos, y el reumatólogo tiene que elegir de todo esto cuál es el mejor fármaco, el más adaptado al paciente, el que probablemente tenga mejor eficacia y, como decía antes, es bastante complejo. Aquí os los muestro de otra forma y paso a otro grupo de fármacos parecidos, pero que se llaman fármacos de síntesis, perdón, tratamientos sintéticos dirigidos, y que son 4 fármacos parecidos a los biológicos, un poquito diferentes, pero que son de administración oral. Vamos unos 4 años con ellos y tienen unas eficacias similares. Hay que decir que los tratamientos no se pueden dar, voy a anterior, combinados. Cualquiera de estos tratamientos, un tratamiento como el que tengo aquí, el tofacitinib, no se puede dar con el adalimumab o con un tratamiento biológico. Se utiliza uno solo de todos estos fármacos. Y acabo ya con esto, que son los tratamientos biológicos biosimilares, que os sonarán o lo habréis oído, y son tratamientos que en principio son idénticos a las moléculas originales, pero creados por laboratorios que producen una reducción del coste. Pensar que un fármaco original estaba costando en torno a 1.200 euros al mes y un fármaco biosimilar que es idéntico, y después de 15 años de patente del fármaco original ya pierde la patente y se pueden producir fármacos biosimilares, pues estamos en torno a un tercio o un poquito menos de la mitad de lo que es el fármaco original. Están autorizados por las agencias reguladoras, por la Agencia Europea del Medicamento, tienen una síntesis idéntica, tienen una eficacia más o menos el 15% y lógicamente son considerablemente más económicos. Aquí os resumo todas las opciones terapéuticas que tenemos, que suponen más de 25 opciones de tratamiento específico para este tipo de pacientes. Y acabo diciendo que la detección de la artritis en fases iniciales es una prioridad diagnóstica. Cuanto antes se inicia el tratamiento, mejor es el resultado. Podemos cambiar hoy por hoy la evolución natural de la enfermedad y para ello es necesario consultas de artritis de reciente comienzo y artritis de espondiloartritis de precoz para entrar en esa ventana terapéutica. El reumatólogo y el paciente deben elegir un tratamiento de forma personalizada, consensuada. Podemos combinar fármacos de estos 5 grupos, pero del grupo de biológicos no podemos utilizar más de uno. El tratamiento debe ser suficiente para el control de la inflamación, no podemos quedarnos cortos. Todos los fármacos pueden producir efectos secundarios y en la decisión hay que valorar los pros y los contras y aquí pues, es difícil a veces tomar decisiones. Y en general no hay tratamientos mejores ni peores. Lo ideal es conseguir la remisión de la enfermedad y con el mínimo o sin efectos secundarios. Esta es una imagen que ya afortunadamente no vemos de una artritis muy pasada, muy evolucionada, de antes del año 2000, antes de la era de los biológicos. Y acabo con esta imagen mucho más simpática, yo creo que del futuro o de la opción futura, que es unas manos completamente normales, a pesar de que el paciente pueda padecer artritis durante mucho tiempo. Pues muchas gracias. Y si queréis, pues ya directamente, Javier y Isabel, hacemos una ronda de preguntas y yo encantado de contestar a todas las dudas o si se me ha quedado algo en el tintero o lo que vosotros queráis. Muy bien.
Empiezo yo, Javier, si te parece. Bueno, lo primero, doctor, muchas gracias, muy claras las explicaciones. Ojalá cuando hace más de 20 años me diagnosticaron hubiera tenido esta información, me hubiera ido muy bien. Y bueno, me he estado apuntando algunas notas y es cierto que me diagnosticaron en el 99 y por supuesto que no había la cantidad de tratamientos que hay hoy en día, ¿no? Y recuerdo que el daño articular fue muy rápido en los primeros tiempos y no se conseguía encontrar un tratamiento adecuado que parara ese progreso, ¿no? Entonces, pues me quedaron daños articulares. Hoy en día considero que está bastante controlado, no tengo inflamaciones o las tengo muy distanciadas, pero ese daño articular está ahí, tanto en las muñecas como en las articulaciones de los dedos. Y me pregunto, usted lo ha dicho, eso es irreversible, ¿no? Pero quizás no con tratamientos, pero con cirugía o de alguna otra forma, esas articulaciones dañadas se pueden recuperar de alguna forma. Sí, no he querido entrar en el tratamiento quirúrgico, pero sería la última fase del tratamiento. Cada vez menos recurrimos a la opción quirúrgica. Pues dentro de las cirugías, hay cirugías que están muy evolucionadas y que van muy bien. Una prótesis de rodilla va muy bien, una prótesis de cadera en el 96% de las veces va muy bien y aporta mucha calidad al paciente. Pero, por ejemplo, en las manos, las prótesis de dedos no funcionan realmente, ¿no? O sea que las cirugías de tendones hay que tener cuidado porque a veces tampoco son capaces de corregir el problema. De forma que la tendencia actualmente es reducir al máximo la inflamación, evitar las erosiones y si eso se evita de alguna forma, podremos evitar tener que utilizar las técnicas quirúrgicas. Hoy por hoy lo consideramos como un fracaso, es decir, tenemos herramientas. Es cierto que tenemos muchos pacientes como tú que han empezado en la era anterior. Supongo que a ti te han dado biológicos, terapias biológicas, de forma que el daño, aunque irreversible, no ha sido continuo, ¿no? Antes, cuando no había estas terapias, era año tras año, veíamos cómo iba cayendo la rodilla derecha, la rodilla izquierda, la cadera, el codo, entonces era dramático, ¿no? De forma que con esos tratamientos se ha podido frenar. Yo considero que la cirugía tiene que estar al final, probablemente cirugía de rodilla y cirugía de cadera sí, pero cirugía de dedos no. Cirugía de codo podría ser y de hombro, pero son técnicas quirúrgicas que la tasa de eficacia no ronda no puede no superar el 60-70%, de forma que un poco te la juegas y lo mismo te queda la prótesis perfecta, pero la movilidad es menor incluso, ¿no? Entonces, yo le daría dos vueltas antes de decidir una actitud en ese sentido. Pero bueno, es una técnica que está siempre ahí, ¿eh? Muy bien, gracias. Pues, a ver, yo voy a ir un poco por los biológicos. Ahora que he empezado un tratamiento biológico, a mí me diagnosticaron hace poco, pero con mucho retraso. Me debían de haber diagnosticado hace 20 años, no tuve esa suerte y me diagnosticaron hace 2. Y justo ahora empecé con un biológico, llevo ya 2 meses, 3 meses. Entonces, sobre todo es cuánto tiempo habría que esperar para saber si ese biológico realmente está siendo efectivo o habría que cambiar. Porque yo, por ejemplo, a día de hoy no noto nada, en absoluto, ni para bien ni para mal, porque tampoco me da efectos secundarios. Es como si no me hubiese hecho nada. Ya. Pues mira, normalmente esperamos 6 meses para tomar una decisión de cambio de biológico y considerar lo que es un fallo primario. Un fallo primario significa que le hemos dado el tratamiento y no ha respondido nada. Tu médico tendrá que determinar si realmente es un fallo primario o no. En principio es mala cosa el hecho de que tú no hayas notado mejoría, ¿no? Pero también tiene que ver los análisis de sangre y ver si había un componente de inflamación en la analítica, la PCR y la velocidad, y si eso se ha reducido de alguna forma. En la espondilitis anquilosante, el efecto de la anquilosis, el hecho de que se suelden los huesos, también es irreversible, ¿no? Y esa limitación, pues pasa igual con las articulaciones, a veces cuesta reducirla. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, si a los 3 meses no se ha notado nada, absolutamente nada, se puede retirar y cambiar, pero normalmente esperamos hasta los 6 meses.
Y en espondilitis o demás, pues hay aproximadamente unos 8 o 10 fármacos, de forma que si no se da, no funciona un grupo de fármacos biológicos, pasamos a otro. Llamamos dianas terapéuticas porque hay unas 5 dianas diferentes y si no ha funcionado con un anti-TNF, uno que bloquea una vía en concreto, pues utilizo el que bloquea la IL-17 o otra parecida, ¿vale? Muy bien. Pues ahora yo, doctor, me gustaría hacerle una consulta, una pregunta sobre el tema de la alimentación, que también ha comentado. Ha comentado que lo ideal sería, pues eso, tener una dieta equilibrada, mediterránea, con muchas frutas, verduras y pobres en grasas y proteínas animales. Yo escucho mucho, incluso nutricionistas, que comentan sobre el tema de lo que usted ha comentado también, ¿no? Los alimentos proinflamatorios y los antiinflamatorios. Y dentro de los proinflamatorios he escuchado mucho hablar sobre el gluten y la lactosa. ¿Usted cree que reduciendo el consumo de estos productos y con esa dieta equilibrada pueden disminuir las inflamaciones, los brotes y todo esto? Pues mira, el gluten, la alergia al gluten se llama celiaquía y es una enfermedad inflamatoria a nivel intestinal que en principio no produce artritis o no tiene por qué producir artritis, y la lactosa de igual forma, la gente que tiene intolerancia a la lactosa, que se puede adquirir a lo largo de la vida, no viene con un componente genético, pues pasa de igual forma, ¿no? No suele producir artritis. Entonces, además te digo que en grupos de pacientes con artritis crónica se ha probado a hacer dietas sin lactosa, dietas sin gluten, dietas sin otros elementos, sin lácteos, dietas totalmente vegetarianas, y no se ha visto que haya una gran modificación de la enfermedad, ¿vale? Por eso decía antes, y lo ponía en la diapositiva en interrogantes, quizá estamos en una era en que estamos valorando este aspecto, pero los estudios todavía no, es difícil saber al 100% lo que es un alimento proinflamatorio y lo que no, ¿vale? Por ahora no hay evidencia de que tomar hoy un filete me vaya a dar artritis mañana, ¿vale? Eso está demostrado que no. Ni que retirar, como decíamos, la lactosa o el gluten tampoco modifica a largo plazo. Y además, en lo que decía al principio de la charla, en grandes poblaciones, en gente que come diferente de un sitio a otro, pues tampoco se ve que haya grandes diferencias, que los pacientes que tienen artritis reumatoide en Estados Unidos, donde tienen una alimentación peor, parece que no es demasiado diferente de la que toman en países que tienen ingestas solo de verduras, ¿no? Entonces, yo creo que ese elemento hay que definirlo. Cuando los pacientes les diagnosticamos la enfermedad y nos preguntan, doctor, ¿y qué puedo hacer? ¿Puedo comer de todo? Pues yo les recomiendo lo que he dicho en la charla, una dieta rica en frutas y verduras, un control de peso, si hay un sobrepeso, un control de peso, pero no me atrevo a decirle quítate tal cosa, ¿no? Porque lo mismo no vale para nada. Todavía estamos muy verdes a la hora de demostrar este tipo de cosas. Hace falta mucho más estudios y es muy difícil porque la alimentación, un tipo de comida aquí o un tipo de comida no es la misma que en otro lugar, de forma que, bueno, los alimentos son variados, no es lo mismo un filete, para entendernos, la cantidad de grasa que tiene un filete no es la misma de un tipo que de otro. Entonces, es difícil comparar grupos exactos, ¿no? Idénticos. Muy bien, gracias. Yo voy a preguntar, a ver, ¿de qué dependería el poder llegar a la tan ansiada remisión? ¿Y qué probabilidades reales habría de poder llegar? No, la remisión es el objetivo que nos planteamos todos los médicos, todos los reumatólogos, cuando nos enfrentamos a un paciente con una artritis de inicio, una espondilitis anquilosante, una artritis psoriásica o una artritis reumatoide. Buscamos la remisión y es un objetivo que llamamos nosotros irrenunciable, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir a por él. Es cierto que aunque vamos buscándolo, a veces no se consigue al 100%. En torno al 60-70% de los pacientes, incluso un poquito más, tienen una situación de remisión o baja actividad. En algunos pacientes es difícil conseguir la remisión al 100%, pero nos contentamos con tener una baja actividad, que es una actividad en que el paciente prácticamente no nota dolor o nota mínimo dolor y hay un mínimo, un número de articulaciones muy reducidas que están inflamadas.
Entonces, en remisión baja actividad, aproximadamente el 70%, 70-80% de los pacientes se puede conseguir. Y luego hay artritis en que son rebeldes, que llamamos, de forma que hoy por hoy todavía no hemos encontrado el biológico ideal o la combinación de tratamientos, o hemos llegado tarde, o el paciente sigue fumando, o tiene factores que se nos escapan en que se mantiene activo. Pero hoy por hoy yo diría que eso está por debajo del 20%. Es decir, de cada 5 pacientes, 4 podemos conseguir que se encuentren en remisión o baja actividad y que puedan hacer una vida normal, que tengan su vida laboral completa hasta los 65 años, que no haya incapacidades y que no haya grandes limitaciones. En ese otro 20% probablemente todavía nos falta avanzar en investigación y poder controlar la inflamación mediante otros mecanismos. O sea que podríamos decir que a día de hoy a los nuevos diagnosticados que recién empiezan con la enfermedad sería más fácil tenerles, o sea, evitar toda la afectación de las articulaciones y que llevar una vida totalmente normal. Sí, ese es el objetivo y a día de hoy tenemos 4 o 5 líneas de terapias, incluidas las terapias biológicas, de forma que con frecuencia vamos saltando cada 6 meses de una a otra hasta encontrar la respuesta. Cada vez se reduce más el número de pacientes que desgraciadamente acaban, lógicamente en silla de ruedas, que ya no lo vemos prácticamente, pero que acaban con una discapacidad o con una erosión o con un no poder hacer su trabajo y tienen que prejubilarse, ¿no? Cada vez son mucho más reducido el grupo de pacientes que tienen esto. Bien, doctor, pues ahora me gustaría hacerle una pregunta sobre los tratamientos biológicos. En mi caso, como comenté antes, me diagnosticaron en el 99 y creo que el primer biológico fue por el 2012. Estuve con diferentes tipos de medicación, que no recuerdo los nombres de todos, pero bueno, varios de los que ha nombrado, como el Áraba y el Zamen, y bueno, diferentes, ¿no? En el 2012 fue cuando empecé con el primer biológico y para mí fue el cambio radical. Lo que hasta ese momento habían sido muchos efectos secundarios y poco beneficio o poca bajada de inflamación y de esas erosiones y todo esto, de esos daños. Entonces me pregunto si hoy en día es así también, si se tarda tanto en cambiar de un tratamiento a un biológico, de otro medicamento a un biológico, y si es así, porque también es cierto que hablo con otras personas con este tipo de enfermedades y en algunos casos no están con biológicos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, si hoy sigue siendo así o si se opta con más rapidez hacia un biológico. Se opta, como he dicho antes, al tratamiento necesario para controlar la enfermedad. Empezamos por un FAME con metotrexato o Araba y rápidamente progresamos. Pero es cierto que no dejamos pasar tanto tiempo. Si a los 6 meses de metotrexato o Araba no ha funcionado, podemos añadir ya un biológico, ¿vale? De forma que buscamos la rapidez para controlar la inflamación. Pero también hay que tener en cuenta que cuando escalamos tratamiento, cuando subimos tratamiento, cuando añadimos tratamiento y bajamos las defensas. Quiero decir que no todos los tratamientos biológicos o no por tomar un tratamiento biológico vas a estar mejor. Con frecuencia tenemos sustos, problemas con pacientes. Cada año tenemos un paciente que entra en la UBI con un tratamiento biológico porque se coge una neumonía del copón y lo pasa muy mal, ¿vale? Con el tema del COVID ha habido un biológico que se ha asociado claramente a una peor evolución de la infección por COVID. Por lo tanto, todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Eso es muy importante. Si un paciente con metotrexato o con Araba no necesita biológico y está bien controlado sin inflamación, no hay que avanzar, porque es ponerle un riesgo que no necesita. Pero si en cambio a los 6 meses mantiene inflamación en las articulaciones, sí que avanzamos y añadimos un biológico. Entonces, la estrategia ahora mismo es, como te decía, antes de 3 meses del inicio de los síntomas, un FAME, que sería metotrexato o Araba, y después de empezar a tomarlo, si a los 6 meses no se ha controlado la enfermedad, se puede poner ya un biológico. De forma que en torno al año, el paciente estaría recibiendo un tratamiento biológico para evitar las erosiones. Y si ese tratamiento no funciona, después de un año, cada 6 meses, o al menos durante
esperando 6 meses, podríamos probar con otras dianas. Esa es un poquito la estrategia. Es cierto que durante el desarrollo de tu enfermedad en concreto, pues lo mismo el médico consideró que estaba la enfermedad controlada y que no hacía falta más, porque el infliximab salió en el año 99, ¿vale? Y los pacientes que tenían mucha actividad o actividad no controlada se ponían. También es cierto que ha cambiado un poquito la mentalidad, lo que te decía, ¿no? Antes, hace 20 años íbamos poco a poco y cuidadito, que no conocíamos los fármacos, ahora ya los conocemos, sabemos sus efectos secundarios y estamos más acostumbrados a poner un fármaco biológico a los 6 meses y sabemos los riesgos, los beneficios y podemos modularlo más, ¿no? Probablemente al principio de la época biológica muchos médicos se asustaron, ¿no? Tuvimos casos de tuberculosis, tuvimos casos de hepatitis fulminante, entonces a veces te lo pensabas 2 veces. Muy bien, gracias. Y en el caso ese que decía, doctor, de que con metotrexato funcionases bien sin tener que pasar a biológico, en ese caso tendrías que mantener el metotrexato de por vida. Sí. O llegaría a un punto que a lo mejor con otra medicación ya más suave podrías mantenerte. De entrada la enfermedad es crónica y ese concepto hay que meterlo en la cabeza porque quiere decir que puedes tener una temporada buena, pero luego con mucha frecuencia vuelve. También es cierto que hay algunos pacientes que se tiran 4 o 5 años muy activos y luego vas quitando medicación y parece que la enfermedad, que la inflamación no vuelve y podemos reducir o quitar medicación. En un paciente con artritis reumatoide en concreto es difícil quitar el metotrexato y si lo quitas hay mucha probabilidad de que tiempo después vuelva la enfermedad. En un paciente con espondilitis anquilosante o con artritis psoriásica no está tan estudiado, pero probablemente pueda pasar lo mismo, ¿no? La enfermedad está siempre ahí. Y hay un concepto que es muy importante y es que con el paso del tiempo os acostumbráis al dolor y os acostumbráis a la limitación. Entonces dices, no, si estoy bien, ¿vale? Si estoy bien, no quiero más tratamiento, pero no estás bien. O sea, yo veo en los análisis que hay inflamación, ¿vale? Tú te has acostumbrado y dices, bueno, pero vemos año a año que vas perdiendo la función de las manos, que vas perdiendo la movilidad de la espalda. Por lo tanto, el enfoque ahora es, por parte del médico, es más avanzar. No estás bien, veo que tienes inflamación y yo creo que hay que mantener el tratamiento o incluso avanzar. Retirar, a mí me cuesta por lo que digo. Si conseguimos un fármaco como el metotrexato, que tu cuerpo lo tolera bien y no te hace daño en el hígado, yo lo mantengo años y años, ¿no? Porque prefiero que la enfermedad esté completamente parada que no que esto es ahí me duele un poquito pero no pasa nada. Ese es el error, ¿no? Claro que... ¿Hasta qué punto es dada? Yo, por ejemplo, yo ya tengo parte de la columna soldada, las sacro soldadas. Bueno, tengo bastante evolución, ¿no? ¿Hasta qué punto, en mi caso, por ejemplo, me beneficiaría el biológico para que no siguiese más allá, por así decirlo, estropeándome otras articulaciones, en tanto en cuanto me puede estropear órganos? ¿No? ¿Cuál sería ahí? Eso lo tienes que decidir, lo tiene que decir el médico contigo y tomar una decisión conjunta, porque ahí están los pros y los contras. La espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica y algunos pacientes mantienen cierta movilidad, pero otros acaban con una anquilosis completa. Entonces tendrá que analizar los riesgos y los beneficios. Hay formas de determinar si hay progresión, es decir, si podemos mirar tus radiografías un tiempo después, un año después o 2 años, o una resonancia y ver si hay edema, si hay inflamación dentro de la sacroiliaca, y mientras haya inflamación sí que hay que dar la terapia antiinflamatoria, en concreto un tratamiento biológico. Entonces, aparte de lo que tú percibas, yo creo que el médico tiene que valorar la actividad de la enfermedad con índices, con ciertos cuestionarios, con la analítica o con una resonancia de sacroiliacas y en función de eso determinar la inflamación. Pero probablemente tu médico, si determina que hay cierta inflamación, va a mantenerte el tratamiento biológico, ¿vale? En los últimos años, todos los reumatólogos estamos más en esa línea, ¿no? De intentar controlarlo al 100%. Quizá un poquito pasarnos por encima, pero tenemos que estar por encima, decía antes, esa raya de tratamiento suficiente, ¿no? Pues lo mismo para ti, el tratamiento biológico es necesario, porque si no lo tomas, vuelve la inflamación y aunque no lo percibas, te va a determinar. Entonces, eso es una cosa que tiene que determinar tu médico y decidir contigo. A edades jóvenes, el riesgo-beneficio de uso de una terapia biológica es claramente favorable
hacia su uso, ¿eh? Es decir, que realmente las complicaciones aparecen normalmente con mayor edad. Por lo tanto, en gente por debajo de los 65 años, normalmente si hay inflamación merece la pena. Siempre es más alivio escucharlo. Bueno, por mi parte no tengo ninguna otra pregunta. Muchas gracias, doctor, por todas las explicaciones. Sí. Es de agradecer que gastéis parte de vuestro tiempo en dar más información y ayudar a los que padecemos estas enfermedades, que al final muchas veces, sobre todo al principio, te encuentras muy perdido de no saber realmente qué tienes y qué opciones tienes. Sí, bueno, y además, lo decía al principio, en las enfermedades crónicas, la información del paciente, la capacitación del paciente y la participación activa del paciente es lo que buscamos, ¿vale? De forma que el paciente tiene que estar implicado en todo esto, conocerlo, ver la importancia que tiene pues todas estas opciones de tratamiento, ver la importancia de retirar el tabaco, de entender la importancia del fármaco y mantener la adherencia, es decir, tomarse regularmente la medicación. Bueno, pues el paciente está en el centro de su enfermedad y por parte de todos los colectivos médicos o la Asociación de Enfermos, en concreto con artritis, buscamos o se busca que el paciente tenga herramientas, es decir, información para tomar la mejor decisión para controlar su enfermedad, ¿no? Es lo que llamamos la autogestión del paciente, que tenga herramientas para que decida, junto con el médico, cuál es la mejor opción terapéutica o cómo vaya a buscar la mejor solución a ese problema, ¿no? Y bueno, pues sin más en este sentido, quiero agradecer a Conartritis, puedo decir, por invitarme a participar aquí, por crear este foro de formación, este foro que he pretendido que sea un foro de diálogo, de compartir un poquito ideas. Y bueno, pues Conartritis está en esta línea y afortunadamente trabaja año tras año para mejorar la formación y acercar al médico al paciente, ¿no? Y bueno, pues también agradecer a la cadena Pacientes TV el permitirnos o darnos espacio en su cadena para grabar y difundir este vídeo, que espero que sirva y ayuda a muchos pacientes con artritis y que por lo menos les ayude a formarse y mejorar su control de su enfermedad. Muy bien, pues sin más, muchas gracias a todos y aquí estamos para lo que queráis y repetiremos en un futuro si queréis. Muy bien, muchas gracias.